Bien, preparamos nuestra mente, nuestro corazón para recibir la palabra en esta mañana. Es importante que estemos centrados y que nos aseguremos de que vamos a recibir para nuestro provecho lo que Dios tenga para nosotros hoy. La palabra de Dios tiene una finalidad. Recordamos la parábola de la buena semilla o del sembrador, que nos habla en el Evangelio, en Mateo capítulo 13. Jesús contó esta parábola para explicarnos el poder de la palabra. El poder que tiene la palabra cuando es recibida y la hacemos producir. Y la obedecemos y nos sujetamos a sus indicaciones. La palabra es dada para esto, para que tú y yo, al recibirla, pongamos las condiciones para que produzca para Dios. Si lo hacemos, veremos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz. Funciona, lleva fruto, transforma nuestras vidas, transforma nuestros hogares, cambia el ambiente cuando todos los que están en ese lugar, en esa circunstancia, están pendientes de obedecer a Dios, de hacer su voluntad. Y esto es lo que la palabra de Dios viene aquí a hacer, a cambiar las vidas, cambiar las familias, cambiar la sociedad. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a enfocarnos en ti, a enfocarnos en tu palabra, a tener el corazón abierto, la mente receptiva, para que podamos recibir, para que podamos llevar fruto, para que tu palabra produzca lo que tú deseas en nuestras vidas, en nuestras familias y en tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pues bien, vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Así que lo que las parábolas vienen a decirnos es que hay algo que Dios quiere comunicarnos, algo que Dios quiere revelarnos, para que comprendamos el propósito de Dios, para que lleguemos a entender qué es lo que Dios quiere hacer, qué debo hacer, qué debe pasar conmigo en mi vida, qué debe pasar en mi hogar, en mi familia, cómo tengo que actuar, cómo tengo que desenvolverme en la vida, qué tengo que hacer frente a mis paisanos, vecinos, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, qué tengo que hacer incluso con mis enemigos. Todo eso está revelado en la palabra de Dios y Dios lo ha querido comunicar por medio de su palabra. Así que estamos aquí dispuestos, con nuestros oídos abiertos y nuestro corazón también, para recibirlo, recibir revelación y entendimiento de la voluntad de Dios. Se dice que había una viuda, una
señora mayor, que era pobre, viviendo en una aldea, en una forma de vida muy sencilla, pero tenía un hijo que era rico. Antes de que enviudara, aquel joven había recibido el apoyo, el soporte de sus padres para ir a la ciudad, y allí había ido progresando poco a poco, haciendo negocios, y finalmente era una persona que podríamos considerar rica, acaudalada, que tenía riquezas. Aquel hijo, preocupado por su madre, la quiso recoger, pero la mujer no quiso porque estaba durante toda su vida habituada a estar en su casa, en su pequeña aldea, donde la vida era tranquila y no tenía ganas de ir a la ciudad. Así que lo que hizo el hijo fue cada semana le escribía para asegurarse de que estuviera bien, y en cada carta, repito, cada semana le escribía y en cada carta le ponía lo que ella consideraba que era un recuerdo de la ciudad y una estampita. Y entonces esa especie de postal rara que el hijo le mandaba, ella lo iba guardando, atesorando, y tenía la costumbre de tener una Biblia, la Biblia de la familia, allí cerca de su mesita de noche, y allí guardaba esas estampitas, mezclándolas con las hojas que incluso le servían de separador, ¿sí? Bien, el tiempo pasó y la mujer se fue haciendo más y más mayor y finalmente enfermó de forma grave, y avisaron al hijo para que viniera a visitar a la madre, que es posible que le quedara poco tiempo. Efectivamente, cuando él llegó a la casa se encontró con que los médicos no le daban mucho tiempo de vida. Una de las sorpresas del hijo fue ver en qué condiciones tan pobres vivía su pobre madre, en qué condiciones tan escasas, con qué poquitas cosas vivía aquella mujer, cuando él tenía todo lo que quería y más, y disfrutaba de lujos. La mujer murió y el hijo, entre las cosas que pudo recoger como recuerdo de la casa, se llevó aquella Biblia de su madre, que había sido la Biblia familiar. Y se llevó la enorme sorpresa al abrirla de que, página sí y página no, había un billete de $50 que aquella madre había guardado como recuerdo de su hijo, no entendiendo muy bien qué hacer con ese billete. Así que la madre había vivido pobremente siendo rica, porque tenía una fortuna en su Biblia. Había ido guardando en ella esos billetes como recuerdo, pensando en su hijo, pero nunca los utilizó. Cuento esta anécdota porque de alguna forma muchos de nosotros actuamos así sin darnos cuenta. Podemos vivir una vida de pobreza espiritual simplemente porque no utilizamos lo que está ya en nuestra Biblia. La palabra de Dios es rica en promesas, es rica en vida espiritual. Cuando nosotros la abrimos para recibir de ella y ponerlo en práctica, nos sorprenderá lo rico que realmente somos. Los problemas vienen cuando no somos conscientes de esa riqueza y tomamos la palabra de Dios como un elemento de decoración. Cuando lo ponemos en nuestra casa, quizá en una estantería o en un cajón,
en una mesita. Ahí la tenemos. Sabemos que contamos con ello. Y se ha convertido en la tradición. Es que somos cristianos, somos evangélicos, lo que quieras llamarte. Y como cristiano tienes tu Biblia ahí. Y quizá la lleves a la iglesia o quizá de vez en cuando la mires. Pero te estás perdiendo seguramente las riquezas ocultas que por no meditar en la palabra sigues sin descubrir. ¿Me explico? La palabra de Dios, nuestra Biblia, es nuestro mayor tesoro. Pero todo depende de si descubrimos su riqueza y la utilizamos. No sirve el guardarlo, mantenerlo cerrado y conservarlo como si fuera una reliquia. Eso no vale con la palabra de Dios. La palabra de Dios es para obedecerla, es para vivirla, es para practicarla, es para utilizarla de manera que seamos enriquecidos en Cristo. Muchas veces no llegamos a poner en práctica lo que leemos porque no lo entendemos. A menudo nos pasa esto, que creemos en la palabra de Dios, pero no sabemos qué hacer con aquello que tenemos allí escrito. Nos falta revelación, nos falta entendimiento de cómo utilizar lo que Dios nos da. Y al faltarnos esa revelación y al no tener comprensión de cómo ponerlo en práctica, de nada nos sirve tenerlo, de nada nos sirve abrirlo y leerlo, porque nos falta lo más importante, saber qué hacer. Eso se llama revelación. La palabra de Dios nos habla de que Él quiere revelarnos los misterios escondidos, aquellas cosas que parecen ocultas a nuestro entendimiento, a nuestros ojos y que por tanto no vamos a aprovechar. Pero Dios, por su Espíritu, Él ha venido a nosotros para ayudarnos, para darnos comprensión, revelación, entendimiento. ¿Qué nos quiere decir Dios? ¿Qué podemos poner en práctica de aquello que nos dice? Hoy vamos a tocar algunos de esos misterios de manera que veamos cómo Dios nos puede revelar el proyecto que Él ha tenido desde el principio, de manera que seamos colaboradores con Él, que podamos involucrarnos en lo que Él quiere hacer con nosotros en nuestra vida y en este mundo. El primer gran misterio que nos revela el Evangelio es el misterio de la fe. El apóstol Pablo escribe así en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El apóstol Pablo lo llama misterio. ¿Por qué la fe es un misterio? ¿Sabes que mucha gente que tiene fe no sabe cómo aplicarla? Mucha gente que tiene una gran fe, por ejemplo, para montar un negocio, para emprender un proyecto, para iniciar una carrera, para emplearse a fondo hasta conseguir algo que pretende. Algunas personas tienen una gran fe de obtenerlo. Y esa fe les mueve a ver cómo hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo hacer? Así es como las personas con fe se activan. Y se activan para descubrir qué es, cómo hacerlo y cómo llegar a la meta. Y lo consiguen, muchos lo consiguen. Incluso aquellos que luchan, pelean por conseguir sus objetivos y fracasan, si tienen fe, y este es el misterio de la fe, y este es el secreto que Dios quiere revelarnos, si tienes fe, incluso si fracasas en tu primer intento, intentarás un segundo. Seguirás adelante, porque tienes el secreto, la fe. Mientras mantengas la fe, te levantarás.
Incluso si has tropezado 1000 veces, si aún tienes fe, te volverás a levantar después de esas 1000 veces. Y finalmente lograrás el objetivo. ¿Por qué? Porque Jesús lo declaró: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a alcanzar la meta con Dios? De que vamos a estar en su presencia, de que incluso si en nuestra vida fracasamos 1000 veces, en nuestra vida cristiana, si seguimos cayendo, tropezando, si las cosas no funcionan como nos gustaría, si nos falta conocimiento y nos falta la sabiduría para aplicarlo, pero tenemos fe, si no dejamos que el enemigo nos robe la fe, aunque nuestra vida no haya sido lo que nos hubiera gustado, aún así tendremos entrada en el reino, porque habremos perseverado hasta el fin. El apóstol Pablo nos dice acerca de sí mismo: he guardado la fe, he guardado la esperanza, se acaba mi carrera. Seguramente Pablo también se sentía frustrado porque había cosas en su vida que él no había logrado superar. En Romanos 7 nos cuenta su historia, su problema personal, que lo que quiero hacer no lo logro, porque dentro de mí estoy motivado a conseguir, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer más para Dios, llevar más fruto, pero de pronto se levanta una ley interna en mi cuerpo que me sujeta, me ata, me impide llegar tan lejos como quiero. Y me desanimo. Pablo se desanimaba hasta el punto de decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero después él reacciona y dice: pero sé cómo vencer. Tengo una victoria, y es que tengo a Cristo. Es que Él está conmigo y por tanto, aunque tropiece, me podré levantar. Aunque me desanime, volveré a estar motivado. Aunque fracase, hay una victoria que aún me espera. Y por tanto, con Cristo puedo. Es Pablo quien escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa cuáles sean las circunstancias y cuántas veces haya tropezado. Si mantengo viva mi fe, me levantaré, miraré al Señor y diré: Señor, no importa si estoy fracasando, no importa si he fallado 1000 veces, yo sé que contigo es posible. Puedo. Y en su gracia, bajo la que todos estamos, veremos cómo se hace realidad. Todo es posible para el que cree en Señor Jesús. Todo es posible para el que cree. Así que la fe es un misterio. Muchas veces nos preguntamos: ¿cómo es que yo tengo fe y mi vecino no? ¿Cómo es que yo tengo fe pero a mi alrededor encuentro poca? Eso es parte del misterio. ¿Tenemos una explicación? Porque algunos, cuando vamos a evangelizarles, nos dicen: bueno, yo es que no creo, yo soy ateo, yo no creo en nada. Pero ¿no tienes miedo de morir y irte al otro mundo sin seguridad, sin saber si vas a estar bien o mal? No, yo no creo en nada de eso, dicen algunos. Cuando me muera, pues ya está. Finito, se acabó, ya no hay nada. Y puedes insistir y les puedes leer la palabra, pero están cerrados, bloqueados. Hay algo que les impide creer. Les falta fe. Los que tenemos fe, tenemos un enorme tesoro.
tenemos un gran privilegio. El apóstol Pablo no sabía muy bien cómo explicarlo, pero el Espíritu Santo le guió para dar por lo menos algunas respuestas. Las encontramos en Romanos 8. El misterio de la fe, ¿por qué unos creen y otros no? No ha sido del todo revelado, pero sí en parte. Y cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia, les dice estas palabras: Dios, a los que ya había conocido antes, los llamó y los escogió por medio de la fe, para transformarles a la imagen de su Hijo. Hay algo que tú y yo no sabemos, pero Pablo en el Espíritu trata de revelarlo a la iglesia. Dios nos ha escogido, y al escogernos ha puesto fe en nuestros corazones. Y nos ha escogido porque ya sabía de antemano con quién podía contar, quién le iba a seguir, quién iba a honrarle, quién iba a entrar en su familia, quién le escogería como padre, quién estaría abierto a recibir las bendiciones del Evangelio. ¿Conocemos todo el misterio? No. Pero gracias a la palabra de Dios podemos avanzar en ese sentido. Sabemos que el Espíritu Santo acabará enseñándonos todas las cosas, porque la palabra de Dios así lo dice. Jesús así lo enseñó, como lo leemos en Juan 13, 14, 15, 16. Cuando Jesús habla en algunos párrafos sobre el Espíritu Santo para presentárnoslo, para que le conozcamos, una de las cosas que dice es que cuando venga a nosotros, Él nos guiará a toda la verdad. Así que si hay algo que aún no sabemos del todo, por lo menos sabemos quién lo sabe, y que en la medida en que le escuchemos, nos seguirá revelando la verdad. Más de la verdad hasta toda la verdad. Pero la palabra de Dios abunda en qué más cosas tiene Dios para nosotros, qué más quiere que sepamos. Vamos a ir entonces a este pasaje de Efesios, capítulo 3. Leo a partir del versículo 4. Leyendo lo cual, está hablando Pablo de su sabiduría o de la sabiduría de Dios que él trata de comunicar a la iglesia. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ahora va a explicar el misterio, como está ahí en tu Biblia seguramente. Ahora vienen 2 puntos y seguido: que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo está tratando de que la iglesia entienda que hay un misterio que el Evangelio revela. El misterio del Evangelio que también encontramos así escrito en el Nuevo Testamento. El misterio del Evangelio. Pero parte de ese misterio revelado es que Dios estaba buscando un pueblo especial que ya había intentado desde que Abraham había dado a luz, o mejor dicho, a través de Sara, había tenido a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, en el cual reposaría la bendición
dada para la formación de un pueblo del cual saliera el Mesías. Ahora, ¿cuál es el misterio del que nos habla Pablo? Es que Dios no solamente estaba llamando en Abraham a la descendencia de Isaac, sino que estaba llamando a ese último cumplimiento, el de tener ese pueblo, un pueblo propio, un pueblo especial para sí, un pueblo que le representase, un pueblo que viviese enfocado en el trabajo, en el propósito, en la acción de Dios. Un pueblo que le siguiera, un pueblo que le sirviera, un pueblo que le reflejara, un pueblo que pudiera ser el reino de Dios en la tierra. Esto era el propósito que Dios había propuesto, para el cual necesitaba un pueblo. Ahora, Dios había escogido a Abraham y a través de él había escogido a Israel. Recuerda que de Sara Dios tuvo a Isaac, e Isaac de Rebeca tuvo a Esaú y Jacob. ¿Sí? Y a través de Jacob vinieron las 12 tribus. Y a Jacob le cambió el nombre para que se llamara Israel. Así entendemos cómo fue la formación de esa nación física. Ahora, los israelitas que estaban recibiendo esta instrucción, esta formación, que vendría después también a través de la ley, una vez que estaban fuera de Egipto por mano de Moisés, por brazo de Dios, por poder de Dios, entonces reciben la ley, la instrucción que les forme, que les dé constitución como pueblo. Y así conocemos en la historia, en el Antiguo Testamento, la formación de Israel. El pueblo de Israel pensaba que, supuesto que las promesas eran para la descendencia, era para la raza, era para la carne, era para la semilla, solamente ellos podrían llegar a ser ese pueblo. Solamente Israel estaba llamado a ser llamado pueblo de Dios. Ahora, ¿qué viene a decirnos Pablo? Pablo viene a decirlo, no, pero eso no es todo. No conoces del todo el misterio, no conoces del todo el proyecto, no conoces del todo lo que Dios quiere hacer. Porque ahora Dios nos revela, como ya lo hizo en la antigüedad, porque ya en Isaías estaba escrito que la que no tenía marido sería mucho más productiva que la que sí lo tenía, hablando de la diferencia entre los judíos y los gentiles, los hijos de la carne y los hijos de la promesa. Y ahora lo que viene a decirnos Pablo en esta frase de Efesios 3 es que el misterio completo es que los gentiles son coherederos juntamente con los judíos de la promesa dada a Abraham. Es que ese pueblo que Dios está buscando no consiste en el pueblo judío, sino en la unión de gentiles y judíos en Cristo. ¿Podemos entender ese misterio? Dios lo viene a revelar para que comprendamos que cuando estamos en Cristo somos de pleno derecho herederos de esa promesa. De forma que ahora somos pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando no lo comprendemos puede venir mucha confusión a nuestro entendimiento. Puede venir mucha confusión. Nos podemos sentir y estar completamente erróneos, equivocados, porque no hemos tenido en cuenta todo lo que Dios quería revelar. Si decimos que para ser el pueblo de Dios tienes que ser judío y si no eres judío no puedes ser el pueblo de Dios, es un error.
Y si decimos que para ser el pueblo de Dios tienes que ser gentil, tienes que ser de alguien fuera del pueblo judío, también podríamos estar equivocados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está formado por ambos pueblos en Cristo. En Cristo. De manera que si dijéramos que porque soy judío de raza soy el pueblo de Dios, también podríamos equivocarnos. Porque si no estás en Cristo, no eres el pueblo de Dios. ¿Podemos entender eso? Así que no importa si eres judío o gentil, lo importante es si estás en Cristo. Porque si estás en Cristo, ya sea judío o sea gentil, eres el pueblo de Dios. Es importante que entendamos esto para que no nos confundan. Tenemos que estar en la palabra de Dios y tenemos que tener la revelación del Espíritu, lo cual ya ha sido escrito para nuestro entendimiento. Y si estamos en el Espíritu, Él es fiel en revelarlo, como Pablo lo hizo a la iglesia de su tiempo. La verdad es que cuando miro la lista de los misterios, encontramos tantos que necesitaríamos muchos cultos para hablar, muchas predicaciones para exponer, necesitaríamos mucho más tiempo para explicarlos. Así que no me voy a extender mucho más. Dejadme llevaros a uno de los misterios que para mí ha sido más reveladores acerca de lo que será el destino final de su pueblo, el destino final para nosotros los creyentes. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? ¿Cuándo lo hará? Eso ha sido un misterio a lo largo de los siglos, pero Dios lo ha revelado y es importante que nosotros lo entendamos. En 1 Corintios capítulo 15, vamos a ir allí juntos si os parece, todo el capítulo prácticamente nos está hablando de ese futuro. ¿Cuál es el futuro que Dios nos tiene reservados? Es la glorificación de su pueblo, la glorificación de sus hijos. Y cuando hablo de glorificación, me refiero a entrar en el futuro, entrar en la vida eterna, entrar en la eternidad de una forma permanente y gloriosa, de manera que seamos como Cristo para vivir en esa eternidad con Él, para Él, a su imagen y semejanza, como la mujer creada de Adán que iba a vivir con Él para siempre. La esposa de Cristo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 nos habla también del misterio de la esposa. Cuando dice que el marido debe amar a su mujer como Cristo a la iglesia, el cual se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y después Pablo sigue abundando en el tema matrimonial y nos dice que así Dios lo había establecido, que ya no serán dos sino uno y que estarán unidos para siempre. Pero después añade: pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Es el misterio de la unión de Cristo con la iglesia. Todos nuestros matrimonios son limitados por el tiempo. De manera que si la esposa se queda viuda, se podrá volver a casar con otro. ¿No es eso lo que dice la Escritura?
Pero hay un matrimonio eterno que forma parte del designio de Dios. Hay un matrimonio permanente que nunca mudará, que es el matrimonio de Cristo con la iglesia. Es el matrimonio del esposo con la esposa que Él está preparando. Dios quiere que comprendamos que su designio, el designio que era diseñado para nosotros, es ese: que seamos la esposa de Cristo, que podamos entrar en Él como la novia que es glorificada, entrando en una eternidad invariable, en la que estaremos siempre sin dolor, sin muerte, sin temores. Todo habrá sido superado. Es en este capítulo de 1 Corintios 15 cuando se nos da buena parte de esa revelación. Se nos da una parte importante de lo que estamos diciendo en la explicación, que suele ser bastante clara de parte de Pablo. Finalmente va a decir que la muerte será sorbida en victoria por medio de esa transformación tremenda, para acabar diciendo: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bien, ahora volvamos al tema del misterio. Pablo nos va a hablar en este capítulo diciéndolo así: he aquí os digo un misterio. Versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. En otras palabras, no todos los cristianos van a morir, pero todos seremos transformados. Lo que está diciendo Pablo es: cuando venga el día de la resurrección, el día de Cristo, cuando Él venga por segunda vez, habrá cristianos vivos. Pero también habrá muertos. Así que tenemos que esperar dos cosas: resurrección y transformación. Los muertos resucitarán incorruptibles y los vivos que queden en ese tiempo serán transformados. Y lo dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos transformados. Os digo un misterio. Esto que estaba oculto, pero que había sido ya señalado en las profecías, porque en Isaías 25, leemos esta expresión: la muerte será destruida. La muerte será del todo destruida. Así que ya había sido anunciado por Dios. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué estaba hablando ese misterio? Pablo lo está diciendo aquí. Los muertos en Cristo seremos resucitados. ¿Cuándo? A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los que estemos en Cristo, no importa si estamos vivos o hemos muerto, tendremos un encuentro con Él. Él nos resucitará y Él nos transformará. ¿Para qué? Para estar siempre con Él. Vamos a Apocalipsis, donde se sigue hablando de ese misterio.
Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Llegará un momento en que se acabó. Llegará un momento en el que Dios dirá: hasta aquí. Y entonces vendrá Jesús a por nosotros. Entonces Jesús volverá a por su iglesia. ¿Pero cuándo? Versículo 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando suene la 7ª trompeta, si has leído Apocalipsis, sabrás que 7 ángeles se dispusieron a tocar sus trompetas, y con el sonido de cada una de ellas, desde la primera hasta la última, algo ocurre, algo sorprendente, algo tremendo pasa. Pero cuando suene la última trompeta, se consumará este misterio. El misterio que vemos en 1 Corintios 15, 51. La muerte será absorbida en victoria. Vendrá nuestra resurrección. Lo que había sido anunciado a los profetas. El propio Isaías nos dice en el capítulo 26: y la tierra dará sus muertos. Seremos resucitados. Vendrá la resurrección de todos los que estamos aquí si hemos muerto, y la transformación de todos los que queden vivos esperando a Jesús, amando su venida. Seremos resucitados y transformados para estar con Él para siempre. Eso que ha sido un secreto a lo largo, un misterio a lo largo de todas las edades, finalmente será revelado. Es por eso que Jesús, cuando habla de su venida, Él habla de que viene, lo leemos en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17. ¿Cómo viene Jesús? Con gran sonido de trompeta, con trompeta de Dios, dice, para despertar a los que murieron en Él, para transformar a los que le esperan. Amén. ¿Podemos guardar esto en nuestro corazón? Porque es fácil ser confundidos cuando no estamos pendientes de la palabra de Dios, cuando no nos damos cuenta de lo que ha sido revelado, cuando no estamos en el Espíritu para que esos misterios se abran a nuestro entendimiento.
pero cuando lo analizamos, cuando buscamos toda la verdad, cuando dejamos que el Espíritu nos guíe a través de la palabra para abrir todo el misterio, es entonces cuando llegamos a comprender. Guardémoslo en nuestro corazón, porque la verdad que no se guarda se acaba perdiendo. La bendición que no guardamos se pierde, se diluye. Dios espera que su pueblo sea fiel en perseverar hasta el fin, en guardar las cosas escritas y reveladas, porque han sido dadas para nuestra bendición. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos ahora que estas cosas reveladas lleguen a formar parte de cada uno de nosotros. Que nuestro entendimiento esté siempre alumbrado por tu verdad. Señor, en estos momentos de oscuridad, cuando vemos que el mundo entero se va alejando más y más de tu luz, como en estos días cuando la inmoralidad es festejada y celebrada, disfrazada con arcos iris, pero que sabemos que no son tu luz, no es tu verdadera luz. Señor, en estos momentos de oscuridad profunda, ayúdanos, Señor, a mantener prendida la verdad, a ser una luz en medio de la oscuridad, a reflejarte a ti, Señor, a ser portadores de tu revelación, para que el mundo pueda todavía, mientras hay esperanza, tener la oportunidad de moverse, correr hacia ti, buscarte a ti, porque solo en ti hay vida y vida eterna. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a mantener nuestras lámparas encendidas, sabiendo que tú vienes pronto. En el nombre de Jesús. Amén.